que quede constancia en la grabación, que este material que grabemos tú y yo, Santiago, lo podrás emitir si yo te doy luego el consentimiento para ello expresamente. Perfecto, esto queda clarísimo. Y ahora pues voy a presentar yo para mi canal y luego tú presentas para el tuyo, ¿vale? Y cuando tú presentes para el tuyo ya vamos al lío, ¿vale? Vale. Hola a todo el mundo. Hoy os traigo un programa bastante diferente. Tenemos con nosotros a Santiago Alarcón. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas Encantado. tardes. Todo bien. Y él tiene un canal de YouTube que es El Rincón Apologético. Él es cristiano evangélico. Y bueno, pues me ha invitado a tener una conversación para explorar nuestras diferencias, para contrastar nuestras visiones, por lo cual estoy muy agradecido, Santiago. Y nada, vamos con ello. Perfecto. Bueno, entonces ahora arranco yo, ¿verdad? Sí, espera un segundo. Esto no me pasa nunca, pero... Bien. Dale. Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad tengo el agrado, el placer, el privilegio de poder compartir un tiempo de charla, unos minutos. No sé la verdad cuánto tiempo vaya a durar esta conversación con una persona del otro lado del mundo, diríamos, del otro extremo. Ustedes cuando ya lo escuchen hablar van a notar ese acento muy particular que a mí personalmente tanto me agrada, ¿no? Bienvenido a Rincón Apologético, Manel, de Razón o Fe. Y guarda, no vayan a cometer el mismo error que yo. Yo dije Manuel, y no es Manuel, es Manel, ¿verdad? Sí. Bien, Muy a bien. ver, bienvenido a Rincón Apologético. A muchos de los que están del otro lado les llamará la atención el hecho de que vos llevás adelante un canal llamado Razón o Fe. Contanos brevemente vos, o sea, cuál es tu cosmovisión y cuáles son las motivaciones que te llevan quizás a llevar adelante este trabajo, ¿no? Bueno, pues Santiago, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Y bueno, yo busqué, mira, cuando estaba buscando un nombre para el canal, busqué, a ver, esto va de la razón, la fe, y busqué razón y fe, hay 1000 cosas con razón y fe, hay páginas, congresos, estudios, y busqué razón o fe y ¡zas! Blanco. Entonces dije, mira, pues voy a llamar a razón o fe. Mi visión es una visión racional, racionalista, naturalista, soy ateo. Esa palabra, bueno, pues una palabra que se nos ha venido dada, ¿no? Pero bueno, soy ateo, sí. No creo en Dios, creo que no existe ningún Dios. Y lo que a mí me mueve es, pues, crear un espacio donde la gente se exprese desde esta visión. Porque hay muchos espacios donde se expresa la gente religiosamente. Hay muchas misas, muchos canales religiosos, pero también hay canales ateos, pero no hay un sitio donde la gente vaya y se invite a gente a hablar de explorar la visión esta que yo tengo, humanista, humanismo secular, y tratemos de enfrentarnos a las grandes preguntas desde esa perspectiva. Entonces, pues nada, aquí estamos con el canal. A ver, varias cosas me llaman la atención. Primero, la buena onda que vos tenés. Ya hemos hablado en privado y para la gente que está del otro lado, obviamente, ustedes como están acostumbrados, siempre traigo personas o intento traer personas que no solamente comparten mi manera de ver el mundo, mi fe, mi cosmovisión, sino también personas que no comparten mi cosmovisión. Porque creo que, a ver, más allá de toda discusión y demás, a través del diálogo, del debate sano, por así llamarlo, podemos intercambiar un montón de ideas y ver quizás desde otra perspectiva y analizar, ¿no? Juzgar ciertas ideas que ya podríamos tener como asumidas, ¿no? Y desde otra perspectiva quizás nos permite mirarlo de otra manera. Y eso me parece que enriquece un montón. Por eso, el día de hoy vamos a tener una charla con Manel acerca, obviamente, de nuestra cosmovisión. Es una charla abierta. Obviamente yo soy cristiano, Manel es ateo. Es evidente que vamos a tener nuestros puntos ahí en donde vamos a quizás opinar distinto. Pero quiero rescatar algo. Siempre esto rescatarlo de antemano. Esto no es un debate formal. Como ustedes podrán ver, acá no hay un moderador, acá no hay apertura, esto, que el otro. No, acá esto es una conversación entre
entre personas que piensan distinto con respecto a la vida, a la realidad, al mundo. ¿Está bien? Y por otro lado, pedirles por favor, como siempre, a ver, las personas que no compartan las ideas de Manel, por favor, que si lo quieren hacer saber, que todo sea bajo el marco del respeto, ¿se entiende? O sea, que en los comentarios de acá abajo no hayan faltas de respeto. Si hay falta de respeto, me importa muy poco si sos cristiano. Si no sos cristiano, te bloqueo al toque. ¿Se entiende? Acá no pasa por una cuestión de ser o no ser cristiano. Acá pasa por una cuestión de respeto. Lo mismo le pido a las personas que no sean cristianas y se metan a comentar, que está fantástico que lo hagan, pero siempre bajo el marco del respeto. Es lo único que yo pido, porque en definitiva acá Manel está siendo nuestro invitado y obviamente si le estamos abriendo las puertas de nuestra casa, lo queremos tratar bien y que se sienta cómodo. Así que, habiendo dicho eso, Manel... Caramba, qué bien me siento ya, oye. De hecho, mira, quería comentarte. Vi un comentario que sobre mí en algún momento que decía, uy, con el odio que tiene esta persona al cristianismo. Y digo, madre mía. Vamos a ver, queda claro que, quiero dejar claro de antemano que yo no tengo odio a nadie, ¿sabes? Hay ideas que me parecen muy malas de las religiones y por eso, pues, hablo de todo esto en el canal y traigo a gente para que hable, pero en ningún caso, de hecho, mira, estoy haciendo amistad con un sacerdote, tengo 2 entrevistas con sacerdotes en el canal que han ido de muy buena onda, como dices tú, y bueno, contigo mismo, lo poco que te conozco, pues la verdad es que me da la sensación de que podría ser mi alter ego, o sea, una persona a la que, como a mí, le preocupa que no se hable de estos temas. Eso a mí me preocupa muchísimo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo, mira, fíjate, si me dejan hacer una pequeña introducción, yo creo que la realidad que vivimos es a todas luces fascinante. O sea, el hecho de que hace miles de millones de años hubiera algo que se ve desde aquí, que ven los científicos como un Big Bang, como una gran explosión, y luego al cabo de miles de millones de años se formaran galaxias, estrellas, planetas, y eventualmente aquí, que sepamos, han ido evolucionando a partir de formas muy sencillas, animales, células animales, seres más complejos, poblaciones, y por fin nosotros, y que tú y yo estemos hablando del otro lado del océano a tiempo real, esto, y que vayamos flotando en una bola, que es la Tierra que va dando vueltas por el espacio alrededor del Sol, esto es una cosa alucinante. Yo me levanto todos los días y digo, madre mía, ¿cómo puede ser eso? O sea, mi estado de WhatsApp es fascinado. Y creo que deberíamos estar todo el mundo fascinado. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no estamos todo el mundo fascinados? Y creo que debemos enfrentarnos a estas preguntas. El otro día hablábamos en privado con Manel, ¿no? Y él me expresaba algo que yo estoy completamente de acuerdo. O sea, más allá de que una persona pueda creer en Dios o ser cristiano o no, creer que Dios no existe y demás, me parece que toda aquella persona que se toma unos minutos para reflexionar acerca de la realidad de la vida, el sentido de la vida y demás, me parece que llega a la misma conclusión. Vuelvo a repetir, creas o no creas en Dios, este tipo de conversaciones son tremendamente relevantes, son importantes y deberían de darse más en nuestra sociedad, en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Me parece que vivimos en un tiempo en donde todo es muy superficial, ¿no? Las cosas que importan en realidad son aquellas cosas que terminan produciendo cierta ganancia material para nosotros, ¿no? Y creo que las preguntas difíciles e importantes de la vida, aquellas cuestiones de razón última, ¿no? Que tanto valor le proporciona al ser humano y demás, creo que se han subestimado hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy ya se pasan por alto nada más, bueno, eso son cosas, esas son discusiones para quienes tienen tiempo nada más y cosas por el estilo, y creo que lamentablemente el tiempo avanza cada vez más rápido, nos estamos perdiendo las cosas más lindas de la vida, poder discutirlas, charlarlas, apreciarlas, ¿no? Así que aplaudo este tipo de escenario, siempre digo, cada vez que tengo la oportunidad de poder hablar con alguien y que no es fácil, seguramente para Manel también le resultará difícil encontrar a una persona que no comparta su cosmovisión, pero que está abierta al diálogo, ¿no? Y más expuesta al público. Y esto, la verdad que lo aplaudo y te doy gracias, Manel, por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ti, un placer. Oye, sí, qué buen rollo. Si lo acabamos aquí, mira, no tenemos ningún problema. No, venga, claro, adelante, vamos con ello, claro que sí. A ver,
yo, obviamente, alguien que está recibiendo a un invitado a su casa, ¿no? Voy a arrancar con el puntapié inicial para los apasionados del fútbol, ¿no? Yo soy un apasionado del fútbol, así que muchas de esas, metáforas que pueda llegar a utilizar van a ser de índole futbolística. Pero hay algo que me llama la atención, Manel, y digo, tu canal, vos recién decías, bueno, tanto de razón y fe, bueno, vamos a variar un poco, ¿no? Pero ¿crees que hay esta especie de dicotomía entre razón o fe? Necesariamente hay o sea, ¿no pueden ir de la mano la razón y la fe, crees? Yo creo que no, yo creo que no. Porque, a ver, si tú crees algo sin tener una evidencia de ello, de hecho yo creo que eso es en lo que consiste bastante la fe, ¿no? Tú crees a pesar de que no tienes una evidencia de ello, porque nadie habla de creer cuando hay una evidencia. Pero si tú no tienes ninguna evidencia y crees en algo, esto para mí no está de ningún modo armonizado con la razón. La razón te va a decir, no, esto no lo creas, no tienes razón para creerlo, ¿no? De hecho, eso es lo que me pasa a mí con las religiones, ¿no? Con el cristianismo, con todas las religiones. Las veo y digo, pues mira, no lo veo, no me entra en la cabeza, me parece, no le veo sentido, no me cuadran las cosas, hay mil problemas que les veo, ¿no? El primero, la falta de evidencia, después problemas entre ellas mismas. Digo, pero si esto es así, ¿cómo puede ser lo otro? ¿Sabes? Todo este tipo de contradicciones que tú habrás hablado con mucha gente. Es cierto, es cierto. Es cierto y es un lindo tema para después poder abordarlo, ¿no? Pero retomando este punto, digo, a ver, para poder entender mejor las razones del por qué rechazás este tipo de idea, ¿no? Digo, para vos ¿qué entendés por fe? Pues yo por fe entiendo creer sin una evidencia y creer porque tienes una inclinación a creer en algo. De hecho, mira, hay millones de personas en el mundo que creen cosas diferentes e incompatibles por fe. Luego, yo veo que está bastante claro que la fe lleva en muchísimas ocasiones, yo diría que la mayoría, a creer cosas que no son ciertas. Por ejemplo, los budistas creen que tú luego te vas reencarnando, que podías reencarnarte luego pues, en un animal si tienes una vida muy, muy mala, o que hay un karma, o yo qué sé, o que los budistas no creen que hay un Dios como tal. Los católicos sí. Los católicos creen que María fue virgen. Los evangélicos, imagino que no creéis esto, ¿no? Yo sí, creo. Ah, ostras, vale, pues perdona, es que desconozco estas cosas. No, es medio complejo, sé. Es complejo, vale. Yo sé que hay ahí alguna, pero hay unas discrepancias muy grandes, ¿no? Luego, por ejemplo, pues los musulmanes creen que las mujeres deben ir todas tapadas porque eso es lo que dijo Alá. Ostras, los cristianos no. Vamos a ver. Esto claramente hay muchísimas creencias muy importantes que se creen por fe, sin ninguna evidencia, porque se quieren creer. Y están equivocadas muchas de ellas, ¿sabes? Hay gente que cree en la astrología, hay gente que cree en el mal de ojo, cree en mil de cosas, tío. Entonces... Bueno, pero creo que muchos cristianos estarían en cierto desacuerdo con vos con respecto a cómo definís la palabra fe. Creo que eso puede ser un disparador, ¿no? El tema de las definiciones y lo que nosotros creamos acerca de ciertos términos, que luego a la hora de construir el edificio, si la base ya está mal, es como que el edificio tarde o temprano va a tambalear. A ver, si yo entendiera la fe tal y como vos la entendés, estaría en completo acuerdo con respecto a todas estas ideas que después das como consecuencias, ¿no? Pero la fe en un término cristiano no está desligada de la evidencia. De hecho, lo que vos me presentás no es una definición de fe, sino una definición de superstición. Y yo también estoy en desacuerdo con la superstición. Por dar un ejemplo, yo no creo que por cruzar un gato negro delante de mí voy a tener 7 años de mala suerte. Eso es superstición. Creer que Thor es el dios que controla los truenos, eso es superstición. Entonces, me parece que es importante a la hora de discutir el tema de la fe, poder hacer esta distinción entre la superstición y la fe. Me gusta mucho la definición que utiliza William Lane Craig cuando habla de fe, porque dice que la fe es creer en algo, porque tengo muy buenas razones para creer que eso es cierto. Entonces, en definitiva, yo termino creyendo algo porque está acompañado de razones y a través de la inferencia llego a una determinada conclusión.
Te doy un ejemplo, ¿no? Y esto pasa en lo cotidiano, lo habitual, el día a día. Digo, ¿qué significa conocer? Porque parece ser de que hay una, ¿cómo decirlo? Una enemistad entre lo que es creer y conocer, ¿no? O fe y conocer. Y si nos quedamos solamente con la palabra creer, claro, no es suficiente para el conocer, pero por definición conocer es creer, creer en algo que resulta ser verdadero y estoy justificado para creer en ello. Entonces es una creencia justificada verdadera. Entonces, si nosotros podemos demostrar que, por dar un ejemplo, la creencia en Dios, o por dar un ejemplo, creer que Jesucristo resucitó de los muertos, está justificado porque está respaldado por evidencia, me parece que esa idea de, en vez de fe, superstición se termina diluyendo. ¿No te parece a vos lo mismo? Bueno, yo es que creo que vamos a ver, si tú me dices que hay razones y hay evidencia, entonces ¿para qué necesitas la fe? O sea, yo, por ejemplo, creo que hay ondas electromagnéticas, ¿no? Lo creo. ¿Cómo? Yo creo que existen las ondas electromagnéticas, porque a Sí. mí me han explicado y tal, y luego, bueno, estamos viéndonos tú y yo aquí y tal, y digo, pues, ostras, tengo muy buena razón. Luego puedes ir a estudiar física, verlo y tal, y tengo una evidencia que, aunque no es completa, no es una evidencia muy técnica, no tengo un conocimiento técnico como para decir, mira, si no, esto te lo digo, pero tengo suficiente conocimiento y suficientes evidencias, sé que hay más para decir, efectivamente, esto se está transmitiendo por ondas electromagnéticas, por eso tú y yo nos estamos viendo ahora. Y ahí no necesito fe. Necesitas fe cuando una persona puede creer en algo o no. O, por ejemplo, tú, ¿por qué no crees que hay una reencarnación? ¿O por qué no crees en lo que creen otras religiones? ¿Por qué no crees por qué crees en el cristianismo y no crees en el budismo o en Está o en el perfecto. islam? ¿Sabes? Está Yo creo que lo que perfecto. tú estás definiendo es la definición de conocimiento, vamos, a mi poco entender filosófico. Yo creo que el conocimiento es, pues, una creencia que tú tienes, pero justificada y basada con una observación, con una lógica, con una coherencia interna, con una coherencia con las ciencias, con la filosofía, con el pensamiento, con la lógica, ¿sabes? Pero por qué necesariamente debe estar justificado algo para conocerse? Debe estar justificado por medio de la observación. No ¿Cuál es necesariamente la razón de que la observación necesariamente sea un agente necesario para hablar de justificación en una creencia? no necesariamente observación, sino suficiente evidencia, porque yo no puedo observar las ondas electromagnéticas, por seguir con el ejemplo, pero sí que veo sucesos que pasan que digo, ostras. Entonces, por ejemplo, tú me hablas de Dios. Bueno, yo, primera, el término Dios, yo lo voy a utilizar porque, claro, no vamos a decir aquí, pero tú crees porque es que la palabra Dios es tan amplia, tío. Cada uno cree una cosa tan diferente por Dios que para mí la palabra Dios ha perdido el enfoque, la definición. Tú hablas de Dios y bueno, es que, ¿pero qué Dios? ¿Es Yahvé? ¿Tú crees en Yahvé? ¿Podríamos Sí, llamarle Yahvé? totalmente. Vale, pues tú crees en Yahvé. Bueno, yo veo que el mundo, lo que yo observo en la vida, es exactamente como si no existiera Yahvé. Bien. No veo ninguna necesidad. Yo veo que las cosas, el mundo se comporta como si no existiera un Dios. Entonces, tú me dices, Bien. hay un Dios, se llama, es Yahvé, no es Alá, o no es Vishnu, o no es Ra, Osiris, o Bien. Odín, o otros dioses. Entonces digo, pues no lo sé, vamos a ver, dame alguna evidencia, ¿vale? Y estas evidencias es lo que yo no veo por ningún lado. Es más, cuando se me habla de Yahvé, yo veo unos problemas tanto internamente con la idea de la religión, con la idea del mundo, incluyendo un Dios, incluyendo a Yahvé, como una o como un choque entre lo que yo entiendo, a lo que yo puedo llegar a comprender con mi razón, mi lógica, mi capacidad de entendimiento, veo un choque bestial y digo, esto, para mí, la evidencia me lleva a pensar que los dioses son mitos, son creaciones Bien. humanas. Buenísimo. A ver, en principio, para no dejar colgada hay un punto que mencionabas, ¿no? Y decías, bueno, está bien, pero ¿por qué no creer en la reencarnación? ¿O por qué crees en la resurrección? O cosas por el estilo, ¿no? Me parece de que cada religión o cada afirmación que se hace,
que pretende ser verdadera, debe de asumir la carga de la prueba, ¿no? Entonces yo podría tranquilamente decir de que no tengo para nada buenas razones para creer de que es posible considerar la reencarnación como una manera de explicar la realidad del ser humano posterior a su muerte natural. No tengo para nada buenas razones para creer en ello. Por ende, estoy justificado en no creerlo. ¿Está bien? De hecho, ese es tu punto de partida para no creer en Dios. Ahora, en el caso de la resurrección o el cristianismo, cosas por el estilo, ahí yo sí digo, y ojo, soy cristiano y asumo la carga de la prueba, ¿eh? No es que te dejo ahí a vos, no, asumo la carga de la prueba y te digo, che, mirá, a ver, si yo elaboro un caso histórico concerniente al caso de la resurrección de Jesús, claramente, si históricamente puedo demostrarte por medio de métodos empleados en la actualidad y utilizando fuentes sin presuponer inspiración divina ni cosas por el estilo, quitando a un costado todo tipo de dogmatismo y haciendo un análisis objetivo, puedo llegar a la conclusión de que hubo un sujeto llamado Jesús en Medio Oriente, mediados del siglo I, que terminó resucitando de los muertos, y eso implicaría que las afirmaciones que él hizo en vida claramente están justificadas en poder creerse. Por ende, si Jesús resucitó de los muertos, yo estoy justificado en creer de que, ejemplo, la creencia de la resurrección en un día postrero es verdad. Ahora, volviendo al tema de Dios, ¿no? De Yahvé, como lo mencionás, ¿no? Digo, bueno, entonces acá tu problema, si yo no lo malinterpreto, y corregime si es así, pero tu problema está en una cuestión probabilística, no una cuestión de posibilidad. O sea, vos lo que planteás, y corregime, te digo si me equivoco, pero vos lo que planteás es, dado lo que observo y lo que conozco acerca de la realidad, la idea de la existencia, particularmente de este Dios, es muy poco probable, porque lo que yo esperaría... A ver, Sí, corregime. no es exactamente A ver. esto. No es que yo, como no lo observo, digo, pues no puede existir, no le veo una probabilidad. O sea, es que yo lo que veo es que con los conocimientos que tenemos, con todo lo que se sabe, no solamente con lo que yo observo, sino con todo el conocimiento que tenemos de conforme funciona el mundo, el hecho de que haya un ser inmaterial que actúe en el mundo material, esto lo veo un mito. O sea, ¿qué probabilidad le ves tú de que exista las hadas, de que exista la reencarnación? Dicen, no, pero ni de coña. tenemos que hacer una distinción para no confundirnos. Una cosa es la posibilidad de su existencia y otra cosa es cuán probable puede ser que esa cosa exista. Está bien, si ya nos vamos para la discusión probabilística, es porque asumimos que al menos es posible. Por dar un ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Sí. Yo creo que es posible la existencia de los unicornios. No hay razón para creer que dicho animal sea imposible su existencia. Ahora, yo no creo en la existencia de los unicornios porque resulta ser que la observación del mundo que tengo, los datos que me arroja la realidad, me indica que es muy poco probable que exista esto. ¿Se entiende? Sí. Pero imposible no es, porque no es una contradicción en sí mismo. En el caso de Dios, ¿vos creés que es imposible que Dios exista o creés que dado lo que observás es improbable? Es que, a ver, yo que Yahvé exista, la palabra Dios, claro, es que luego tienes el Dios de Spinoza, es tan amplio que hablar de Dios vamos a Yahvé. Vamos a Yahvé. Yo creo imposible que Yahvé exista. ¿Por qué? Pues porque no me cuadra para nada con lo que... Con todo lo que, no con lo que yo observo, sino con todo el conocimiento que hay. Y tú me dices, por ejemplo, que, a ver, una cosa es que se amontonan los conceptos. ¿Tú crees que es posible que no exista Yahvé y que tú y yo nos muramos y no pase nada y desaparezcamos y ya está, como los pollos y los conejos? ¿Crees que esto es posible? No, yo no creo que no sea, yo no creo que no sea posible que Yahvé no exista. Y no por la razón que mencionas, sino por otras. Pero no creo que sea posible que Yahvé no exista. A ver, espera que con tanto no me estoy liando. ¿No crees que no sea posible que Yahvé no exista? O sea, ¿crees que es posible? ¿Sería posible que no existiera? ¿Es posible que no exista? No sería posible que no existiera. No es posible, vale. Pues yo no veo posible que exista Yahvé. Como no veo posible que exista otro Dios de los que se
se han propuesto? Pues porque, Sí, a ver, si Yahvé, por ejemplo, tenemos el clásico problema del mal, ¿no? Que, bueno, si nos metemos ahí, pues puede ser esto, pero no veo como un Dios todo bondadoso, todopoderoso y omnisciente puede crear un mundo en el que hay mal ya. Esto ahora si nos metemos aquí, pero esto, por ejemplo, para mí es suficiente para descartar a Yahvé, ¿sabes? bueno, está bien, pero ¿cuál es el problema acá con el argumento que estás presentando? Que el argumento del mal sirve para poner en tela de juicio la existencia de Dios de manera probabilística, no imposibilita la existencia de Dios. Ya. ¿Se entiende? Ya, De bueno, hecho, esto hasta eruditos escépticos al teísmo lo afirman. O sea, el problema del mal no implica que es imposible que Dios exista, sino que es poco probable. Es poco probable dado que si un Dios bondadoso, todopoderoso y que lo sabe absolutamente todo existiera, ¿cómo es que no va a irrumpir en la realidad para evitar el avance del mal y que nos afecte a los seres humanos? Eso es poco probable, ese es el planteo. Entonces, si vos querés defender una idea de imposibilidad, me parece que el problema del mal no es la mejor opción. Ahora, yo digo, ¿por qué me resulta imposible la idea de la imposibilidad de la existencia de Dios? ¿Por qué? Porque digo, bueno, todo indica que es Dios, en este caso, obviamente estamos hablando de Yahvé, ¿no? Pero por una cuestión de comodidad voy a decir sí, Dios, sí. ¿no? Todo indica que Dios es un ser necesario para la realidad tal y como la conocemos. De hecho, de hecho, te puedo presentar un argumento que es uno de los muchos que podríamos presentar, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención la conclusión a la que llega William Lane Craig con el argumento cosmológico Kalam. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, el universo tiene una causa. Nosotros hoy sabemos, no por cuestiones dogmáticas, sino porque la ciencia nos ha llevado a la conclusión de que la realidad, tiempo, espacio, materia ha comenzado a existir en un punto en el pasado. Ahora, si esto comenzó a existir, necesariamente la causa debe ser una entidad distinta a ella. Y ojo, no te estoy esgrimiendo un argumento bíblico, dogmático, Sí, sino sí, más sí, bien sí. algo lógico. Y digo, bueno, si la materia, espacio y tiempo comenzaron a existir, necesariamente su causa debe ser inmaterial, espacial y atemporal. Parece coincidir con alguna de las características de este Dios al que yo creo. A mí no me lo parece así. Mira, a mí me gusta, a ti te gusta lo de William Lane Craig, a mí me gustó Alex O'Connor, Cosmic Skeptic, no sé si lo conoces. Buah, ¿Perdón? Cosmic Skeptic, Alex Sí, sí, O'Connor. sí. A este hombre lo invitaron a dar una conferencia para enfrentarse a ese argumento. Cruzó el océano, fue a Estados Unidos y en 10 minutos dijo, bueno, la conferencia ha terminado, ahora hagan ustedes los cuentos. El tío dijo, vamos a ver, lo que empieza a existir tiene una causa. El universo empezó a existir, por tanto el universo tiene una causa. Y el tío dijo, bueno, vamos a ver, ¿alguien ha visto alguna vez empezar a existir algo? Yo no he visto en mi vida empezar a existir nada. Todo lo que hemos visto que existe son transformaciones de otros procesos. Tú ves nacer un niño, ya, pero ese niño no ha empezado a existir en el momento en que nace. Antes era un espermatozoide, era la materia que forma ese niño, la materia que forma una planta. Tú ves un árbol empezar a existir. ¿Qué has visto tú empezar a existir que no sea a partir de materia y energía ya preexistente? Solamente el Bueno, universo. a ver, vamos punto por punto. Primero, algo que ha comenzado a existir. Porque después vos me sumás el ingrediente que previamente no sea material. ¿Está bien? Primero, algo que ha comenzado a existir, te doy un ejemplo, los seres humanos. Vos empezaste a existir, yo empecé a existir. Sí, 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 pero no hay un punto en el que salgas de la nada y empieces a existir, sino esto, conforme Ah, no, se... obvio. Estoy Claro, completamente de acuerdo con eso. o sea, la materia que me forma a mí y todo no ha empezado a existir. O como el ordenador que estás teniendo, que tienes tú ahora, no empezó a existir. Esto fue un proceso larguísimo. O sea, todos desde que empezó el Big Bang, es un proceso que unas cosas llevan a otras. No hay nada que empiece en un momento. Mira, esto ha empezado a existir. Nadie ha observado nunca nada empezar a existir. Son O sea, transformaciones de vos a cosas la anteriores. conclusión que llegás, vos a la conclusión es que llegás es que la materia es eterna. Mira, vamos ahí, que eso es un punto muy interesante. Tú me dices, esto tuvo un principio. Y digo, vamos a ver. Esto yo lo veo un poco como el tema de la Tierra, ¿no? La Tierra, antes de saber que era una esfera, a nadie le cabe en la cabeza que la Tierra, o sea, a nadie de hace 4.000 años le cabía en la cabeza. Y si tú vas con una máquina del tiempo y le dices, mirad, esto que pisáis vosotros sólido, no, esto es una bola que está suspendida en el vacío, dando vueltas,
y es una esfera, estás plantado en una esfera. La gente te diría, vamos a ver, estás loco, que la Tierra evidentemente es plana y si llegas a un sitio se acaba. Aquí en España tenemos Finisterre, el final de la Tierra, ¿vale? Entonces, perdona. Perdón, pero Aristóteles no pensaría lo mismo, ¿eh? Bueno, déjame terminar esto. Tú me dices, el universo empezó a existir. Luego, antes había... Vamos a ver, es que conforme la Tierra no empieza ni se acaba nunca, pues bueno, lo que nosotros observamos, lo que los científicos observan como el Big Bang, no tiene por qué necesariamente ser un principio en el sentido de una línea temporal en el que está aquí el tiempo, luego aquí hay un Big Bang y aquí empieza. Antes no existía el mundo, el universo, y luego existe. Porque el Big Bang da origen al tiempo mismo. El tiempo nosotros lo vemos como una línea, pero ¿qué sabemos nosotros del tiempo si eso va a comportarse así? Por ejemplo, el espacio tú lo ves recto, pero parece que, según Einstein, el espacio es curvo. O sea que no podemos aplicar nuestro conocimiento para dar ese salto y decir, bueno, el Big Bang empezó algo, luego entonces yo me invento ya que algo debió empezar ahí, algo debió dar el puntapié, como dices tú, inicial, para que esto exista. ¿Por qué? Es como creer que la Tierra empieza en un sitio y acaba en otro. No es un círculo, es que igual el universo, por decirte cosas locas, ¿no? Yo no tengo idea de esto, pero a lo mejor el tiempo no es una línea como nosotros la vemos, como el espacio tampoco es una línea, es curvo y a lo mejor el Big Bang no es el inicio de nada, es como nosotros interpretamos que como se vio la radiación de fondo y se deduce que tal y cual, pues sí hubo una gran explosión, pero esto, a esos términos macroscópicos... Vayamos a los puntos en donde estamos de acuerdo. Venga. Recién me acabas de afirmar que el tiempo comenzó a existir. Claro, pero es que, otra vez, de nuevo, si tú dices, vamos a medir la Tierra, no la podrás medir nunca. Pero la única manera que tenemos nosotros de medir algo es coger un metro y empezar a medir. Y digo, vamos a ver cómo es de grande la Tierra. Y si cojo un metro, empiezo a medir, digo, esto no se acaba nunca. Y es que estás dando vueltas. Entonces, empezó a existir, es la única manera que tenemos nosotros desde nuestra mente limitada para decir que esto empezó. No entiendo cuál es la justificación como para utilizar el ejemplo de la Tierra a la hora de hablar del tiempo. Pues, vuelvo al punto que vos mismo afirmabas, ¿no? Sí, sí. Vos dijiste, el tiempo comenzó a existir. ¿Estás de acuerdo con esto o no? No exactamente, ahora verás. Okay. Digamos que no es que empiece a existir como algo que hay una línea temporal y aquí algo empieza a existir y antes no existía. Es que no hay un antes. Es que no hay un antes del Big Bang, un antes del tiempo, posiblemente no lo sé. Mira, de todas maneras, ahora verás, yo estos temas, pues obviamente no soy especialista en ellos. Okay. De paso, mira, te comento que el mes que viene vendrá Gustavo Esteban Romero, que es un filósofo, es astrónomo especializado, astrofísico especializado en teoría de la relatividad, es catedrático, un tío que sabe un huevo. Esto será el día 6 de febrero, si no recuerdo, el primer sábado de febrero. Entonces preguntamos, vamos a ver, oiga, explícanos cómo ve usted el origen del tiempo, porque yo me estás explicando, me estoy liando, porque... No hay problema, cambiemos de tema, ¿te parece? Sí, pero lo que quiero decirte es que no veo que esa justificación, hubo un Big Bang, luego alguien ha tenido que crearlo, para nada. Ok, bien, buenísimo. Bueno, cambiamos de tema entonces. Sí, venga. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, la pregunta que yo te haría es, bueno, ahora descartando el tema del comienzo del universo, cosa que personalmente a mí me parece que es evidente dado los datos científicos que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿no? Pero evitando ese tema, digo, ¿y cuáles son las razones que vos considerás que serían suficientes como para creer en la existencia de Dios? Pues mira, necesitaría una evidencia tremenda, es decir, una evidencia inequívoca. O sea, cuando tú hablas de evidencia, de que tienes evidencia para creer en Dios, en Yahvé, pues bueno, si tú tuvieras una evidencia, la mostrarías y cambiarías el mundo, macho, porque hay cantidad de gente con... Bueno, pero ¿cuál? O sea, decime vos, Manel, ¿qué tipo de evidencia es la que vos necesitas como para empezar a creer en Dios? Bueno, pues necesitaría que, no sé, que pasaran tantísimas cosas extraordinarias y que viniera Dios y que me hablara y dijera, mira, esto, no sé qué tipo de evidencia, pero digamos, no soy yo el que debe de decirlas. Quien hace una afirmación extraordinaria debe aportar una evidencia extraordinaria. Tiene que ser lo más extraordinario que hubiera visto en la vida. Bueno, una evidencia está bien, pero hablar de algo extraordinario es como que muy ambiguo, ¿no? O sea, lo que resulta ser extraordinario para vos no resulta ser extraordinario para mí. Entonces, es como que para sentar bases y saber de qué hablamos, necesitamos, bueno, ser concretos.
Vuelvo a repetir, ¿qué Bueno, pues tipo de sí. evidencia necesitas vos para creer en la existencia de Dios? Pues bueno, que viniera Dios o viniera Jesucristo, viniera alguien, me hablara y dijera, mira, vamos a... ¿qué quieres saber? Mira, vamos a ver, aquí están tus padres en el cielo, vamos a visitarlos. No sé, se me ocurren cosas locas porque alguien que tuviera un poder absoluto que me dijera todo lo que ha pasado, saberlo todo, no tengo ni idea, pero Bueno, pero si eso yo fuera capaz de demostrarte que ocurrió en el pasado, ¿vos lo creerías? si me lo demostraras, sí, pero lo que no sé es cómo vas a demostrarme que Jesús resucitó, porque si tú lo demostraras, me lo demuestras a mí y lo pudieras demostrar a todo el mundo, pues ¿Crees, crees que, lo crees creeríamos, que, tío. crees que la historiografía puede arrojar datos concretos del pasado? A ver, de que Jesús resucitara, me No, temo no, que no, no. no, no. Estoy hablando de la historiografía. O Sí, sea, la disciplina histórica, ¿crees que es confiable para arrojarnos datos acerca de cosas que ocurrieron en el pasado? sí, sí. Bueno, y si por medio de los métodos históricos actuales y por medio de fuentes demostrables, yo te demostrara que este tipo de evidencia que vos estás demandando, ¿no? ¿Realmente ha ocurrido en el pasado? ¿Vos te convertirías al cristianismo? A ver, yo mira, incluso aunque dijeras, bueno, Jesucristo resucitó. Bueno, vale, eso sería un hecho extraordinario, pero de ahí, imagínate que me convences de eso. De ahí a que existe Yahvé, bueno, vamos a ver. Eh, no sé, esto de que la resurrección podría ser, sí, no, no veo por qué eso implicaría que Yahvé existiera. Pero ya te digo, a ver, ¿cómo me puedes demostrar que Jesucristo resucitó? Porque si me lo puedes Bueno, demostrar a mí, se lo puedes demostrar al mundo, ¿no? primero, a ver, sería, creo yo, si yo estuviera en tu lugar de escéptico, sería al menos llamativo que un sujeto después de 3 días de estar muerto vuelva a la vida. O sea, no hay razón natural para creer que un ser humano puede volver a la vida después de estar 3 días muertos. Entonces, al menos resulta ser llamativo. Sí, pero Ahora, vos decís, bueno, pero ¿cómo vinculás esta idea con la existencia del Dios llave, ¿no? De los judíos. mm, Bueno, mm, hay una serie de formas. Por dar un ejemplo, si yo te demuestro que históricamente Jesús predijo no solamente su muerte, sino su posterior resurrección, y luego de 3 días él vuelve a la vida, vos, ¿te harías cristiano? no, yo diría, madre mía, qué cosa más extraordinaria ha pasado ahí. Esto qué puede haberlo causado? Si tú me demostraras que eso existe, cosa que no veo cómo, porque no, hace 2000 años no había eh, una manera de certificar la muerte de esta persona. Esta persona podía haber estado, yo qué sé, en estado catatónico, mil cosas. Podían haberlo enterrado, podían haberlo dejado en un sitio sin haber muerto. No lo sabemos, tío. Podría haber sido cualquier engaño, ¿sabes? No, pero aunque dijeras, hubo una persona que resucitó, dices, oye, una cosa extraordinaria, que increíble, ¿cómo se puede explicar esto? Pues pueden haber muchísimas cosas que lo explican, ya te digo, no creo que sea posible, pero eso, por lo tanto, tenemos un alma, vamos a ir al cielo, tenemos vida eterna, existe Yahvé, todo es maravilloso, pues no veo por qué de ese suceso se podría inferir todo lo otro. Y aún así, no veo una forma humana de demostrar que alguien resucitó hace 2000 años al cabo de 3 días. No veo una forma, por mucha historia, muchas cosas que hayan escritas, bueno, ¿eso qué fiabilidad tiene? Hay muchísimos mitos de ese estilo, Santiago. Hay muchísimas cosas. Pues en ¿Vos la India crees que hay muchísima gente, mitos, vos crees que hay mitos de otras religiones o del mundo antiguo comparables al caso del cristianismo y la resurrección de Jesús? sí, claro, de hecho yo, vamos, ¿Podrías no lo, nombrarme alguno? no lo he estudiado en profundidad, es lo que voy a decirte, pero a ver, por ejemplo, la levitación. En la India, muchísima gente, yo tengo amigos que creen, un amigo mío me dijo, hombre, en la India la levitación, levitar, eso está a la orden del día, hay mucha gente que lo hace, digo, ostras, digo, vamos, Supongamos que eso fuera verdad. sí, Supongamos que sí, eso fuera verdad. hombre, ¿De qué si esto, manera anula el cristianismo eso? no, 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 quiero decirte que si yo, por ejemplo, veo que alguien levita, yo digo, ostras tú, vamos a ver, oye, explícame eso, cómo lo haces, aquí pasa algo gordo, no me voy a convertir ni nada, vamos a ir. Si tú me intentas convencer de que Jesucristo hace 2000 años resucitó, digo, uff, no veo cómo, tío, lo siento, pero no veo cómo me lo vas a... Mira, hay unos papeles, unos documentos históricos, digo, a ver, esto no es una evidencia para mí fiable de algo tan extraordinario. Si me dijeras, no, mira, hay gente que resucita ahora, o sea, si a mí, mi amigo el que me dijo que en la India la gente levita, me dice, vamos y vas a ver levitar a un tío, digo, vamos, pago yo el viaje, tío. Y si este tío me levita delante de mí, digo, ostras,
aquí pasa algo. ¿Cómo lo hacía? Y dice, mira, no, meditando, porque entonces entro en contacto con mi... Digo, pues vamos a estudiar a ver eso qué pasa, ¿no? También diría a los científicos, vamos a ver. Pero mira, James Randi tuvo durante muchos años $1 millón dispuesto a darlo a quien fuera a demostrar algo extraordinario, algo sobrenatural. Telepatía, telequinesis, cualquier Bueno, cosa. Entonces, si tú pero me acá, demuestras que Jesucristo existe, digo, vamos a ver, si esto existió, vamos a ver, quiero saber qué ha pasado ahí. Podía ser, mira, una idea está loca. bien, pero acá vos decís, quiero saber qué ha pasado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y vos mismo afirmás que más allá de que yo te presente el mejor argumento, el mejor caso, las mejores fuentes, vos no estarías dispuesto a poder aceptarlo porque, volvés a mencionar, requiere evidencia extraordinaria. Ahí digo, bueno, pero si estamos hablando del pasado, ¿qué tipo de evidencia es aquella que encaja con tu parámetro de extraordinario? Hombre, Además, parece ser que con el ejemplo que me das de la levitación y algún que otro más, vos haces mucho hincapié a lo que ves, lo que ves, lo que ves, lo que ves. Parece ser que lo que ves necesariamente es aquello que determina tu manera de percibir el mundo y de creer que el mundo es tal y como es, ¿no? Ahora, ¿qué problema sería si no tuvieras la capacidad de ver como muchas personas hoy les sucede? ¿No? Las personas claro, ciegas no son capaces de poder hacer afirmaciones acerca de la realidad y estar justificados en claro, creer cosas acerca de la realidad. claro. Yo, por ejemplo, como te he dicho antes, yo no veo las ondas electromagnéticas, pero no me hace falta ver, por ejemplo, si estuviera oyendo a una persona que sé que está en Australia, me lo explicaran, aunque fuera ciego, diría, bueno, pues no puedo ver porque no puedo ver, pero tengo esa evidencia de que existen las ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿no? No es que sea que yo lo vea, ver es una forma de hablar, ¿sabes? Claro. Y si tú me dices que vas a demostrarme que hace 2000 años una persona resucitó, Bueno, difícilmente. por dar un ejemplo, ¿no? Si ver es una mera manera de hablar, ¿no? De decir las cosas, ¿no? Supongamos que vos no tenés la posibilidad de ver por cualquier razón que sea Mm, y alguien te dice, ¿sabés qué? En cierto lugar del mundo la gente levita. ujú. ¿Cuál sería el tipo de evidencia que vos solicitarías para creer en eso que resulta ser extraordinario? Ostras, pues no me lo he planteado, tío, porque como veo y no espero perder la vista, pues imagino que podría ir allí y tocar a la persona o que me hiciera levitar a mí, o verla que está levantándose y efectivamente que nada, y que todo el mundo alrededor, todo el mundo dijera, efectivamente, está levitando, entonces ya tendrías que mucha gente lo está observando, tendrías la confianza en la gente, tendrías que decir, bueno, pues vale, pero de ahí a que hace 2000 años una persona Bueno, resucitó, ¡fua! pero ¿qué pasaría si te traslado este ejemplo que vos acabas de decir, el testimonio de un montón de personas que afirman que este Actuales, evento extraordinario, actuales, ahora, pero que lo ¿por qué están viendo en el actuales momento. y no del pasado? No, no entiendo qué. Hombre, pues porque en el Los pasado cualquier testimonios, historia, o sea, las historias que se cuentan, mira, William Wallace era un personaje histórico y en la película aparece algo que a mí me llamó la atención. El tío dijo, yo soy William Wallace, un guerrero, ¿no? Escocés. Y le dijeron, tú no eres William Wallace. William Wallace es un tío que mide 2 metros y medio, que con un puñetazo mata a 10 tíos y tal. Imagínate si le había llegado ya la cosa, la historia tergiversada. O sea, los poderes, los milagros, las cosas, hay en todas las culturas, hay milagros. Hay una religión en China, hubo una religión en China de una persona que decía que era el hermano de Jesucristo y tuvo millones de seguidores, tío. Hay miles y miles de historias que la gente sigue. Necesitamos creer en algo. No queremos aceptar que vamos a morirnos y cualquier explicación que se nos da la aceptamos. Tú me dices a mí, Manel, Jesucristo resucitó y tú tienes una vida eterna y yo tengo unas ganas de comprarte lo que digo, ¡guau, qué bien! ¿No? bueno, pero no me parece que el ejemplo de William Wallace sea el mejor, ¿no? Porque A ver, dudo que alguna de esas personas que creían en la superstición de William Wallace mueran por esa superstición. En cambio, lo llamativo en el caso de Jesucristo es que aquellos contemporáneos que dijeron haber visto a Jesús resucitado y haber experimentado esto de primera mano, se atrevieron a dar su vida por causa de esa creencia y jamás se retractaron de ello. Así que me parece que el caso de William Wallace no es comparado con el de Jesús. vale. Ahora, Pues, por ejemplo, los budistas escucharon las enseñanzas de Buda y Buda, a mí me dijo el otro día una persona muy estudiosa del tema, una autoridad en estos temas, que Buda explicó sus reencarnaciones anteriores hasta, vamos, límites bestiales, hasta que era un animal o algo así.
Y esto lo explicó a la gente, y muchísima gente ha muerto por defender el budismo y por... O sea, la creencia en el budismo también tiene cientos de millones de personas y es tan Bueno, pero intensa como el no cristianismo. es. Entonces, ¿por qué no Pero voy a acá, creer ¿por qué no voy a creerlos a ellos? bueno, Y pero me sentarme a parece meditar que es para reencarnarme. evidente. Creo que es evidente. Dame un minuto y te Sí, explico. perdona. Me parece que es evidente porque, por dar un ejemplo, traslademos este ejemplo al caso de los musulmanes, ¿no? Musulmanes que se inmolan creyendo que su religión es verdad, ¿no? Estas personas entregan su vida creyendo que es verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de sacrificio, entre comillas, con el caso de los apóstoles? Que al presente lo único que pueden llegar a hacer estos musulmanes, budistas y demás, es creer en una mera superstición, creer o reventar, punto. Ahora, en el caso de los apóstoles eran contemporáneos a Jesús, vivieron en el lugar en donde estuvo Jesús, estuvieron en el momento en el que Jesús hizo ese tipo de afirmaciones y eran los únicos capaces de comprobar si esto era verdad o mentira. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que ningún musulmano hoy, de estos que se inmolan, son capaces de poder de primera mano indagar si las afirmaciones de Mahoma o lo que se dice de Mahoma es verdad o no. En cambio, aquellos, tanto Pedro, Pablo y demás, ellos sí podían indagar porque eran aquellos que habían convivido con el mismo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que una persona moriría por una mentira sabiendo que es una mentira y sin obtener nada a cambio? ¿Se entiende el abismo que hay entre un sacrificio de un budista o un musulmán miles de años después con la entrega de la vida de un cristiano contemporáneo a Jesús? Sí, lo entiendo, pero bueno, primero, mira, hay bastantes historiadores que dicen, yo no me voy a meter aquí, pero bastantes historiadores que dudan muchísimo de que Jesús siquiera existiera. Pero bien, vamos, vamos a ver, esto te lo comento, No, pero ya bueno, sé. da No, vos igual. no lo estás argumentando, no lo estás argumentando, No lo estoy argumentando, te lo digo porque pero esto... puedo apelar a Antonio Piñero, historiador, filólogo, escéptico, agnóstico, que no cree que Jesús haya resucitado, no cree en la fe cristiana, y dice, él dice que cualquier persona que haga este tipo de afirmaciones no merece ser tomada en serio en la academia. Vale. ¿Se entiende? Entonces, Sí, no. vayamos Ya te a digo, Martin ¿no? Eckman. O sea, me parece que Sí, aquella vale. persona que diga eso es una locura. Bueno, vale. En cualquier caso, si existió la figura de Jesús, que resucitara. Pues bueno, esta persona dice que es un historiador y que no cree que resucitara. Es que no veo, sinceramente, Santiago, que, o sea, ¿cómo me vas a poder demostrar que Jesús resucitó? ¿Vale? Primero, aunque si Jesús resucitó, eso implicaría que hubo un hecho extraordinario, que Jesús resucitó. Punto. No significaría que fuera verdad otras cosas. Esto podría ser, diciendo una idea loca, vamos a ver, que hubieran algunos extraterrestres o que Jesús era una persona que alguien la cogió y aplicó una tecnología avanzadísima, porque vamos a ver, lo que hemos conseguido nosotros con la tecnología en temas biológicos y médicos, a cualquier persona de hace 1000 años le hablas de trasplantes, le hablas de cualquier terapia y diría, esto es magia, ¿vale? Seguro. O me enseñas un vídeo, o sea, cualquier... Entonces, si tú me dijiste, Jesús resucitó, bueno, diré, bueno, vamos a ver explicaciones. Una que me convence mucho más que exista Yahvé es que hubo alguna historia así súper extraordinaria, ¿no? Pero aún así, ¿cómo vas a demostrarme que Jesús resucitó? Si me lo demuestras a mí, podrías demostrarlo a todo el mundo. ¿Por qué no vas, no sé, yo soy un ciudadano de a pie, ¿por qué no lo demuestras a la comunidad científica mundial? De, miren, señores, Jesús resucitó. Esto es un hecho demostrable, os lo puedo demostrar. Vamos, no sé, adelante, intenta demostrarme que Jesús resucitó. Dos puntos para mencionar, ¿no? La primera es que, obviamente, pese a que es posible, yo como cristiano digo, es posible que una nave intergaláctica haya venido al tercer día y haya vuelto a la vida a un tipo que estaba muerto, ¿no? Hace 72 horas atrás. ¿Es posible? Y es posible. Ahora, ¿es probable que eso haya ocurrido? Y ahí es donde viene el tema, porque creo que no se está distinguiendo en esta discusión entre lo que es posible con lo que es probable.
Posible, podemos decir de que posibles son un montón de cosas. Ahora, que sea probable algo, ahí depende necesariamente del tipo de evidencia que uno presente y que tenga a mano. Aquella persona que hace la afirmación de que pudo haber venido una nave intergaláctica, además, yo le voy a decir, genial, eso es posible. Ahora, dame las razones del por qué yo debería creer en eso. Y obviamente se va a encontrar con la nada. En cambio, en el caso del cristianismo, no. En el caso del cristianismo tenemos múltiples fuentes independientes, testimonios tempranos. Tenemos un montón de fuentes que nos afirman de que testigos presenciales dicen haber visto a Jesús luego de su resurrección. Entonces, claramente hay un abismo en cuanto a cantidad de evidencia para una propuesta o como para la otra, ¿no? En el caso de cómo yo te puedo demostrar, y vos me decías, bueno, pero si es así, ¿por qué no lo demostrás a cualquier ciudadano de a pie, a la comunidad científica y demás? Bueno, a ver, no es una pelota a la que le estoy huyendo. Por algo me hice este espacio, ¿se entiende? O sea, Es la idea, ¿no? La idea es demostrarlo. creo que esa es la principal intención. Ahora, personalmente creo, sinceramente, creo que no hay razón para negar esto más que presuposiciones filosóficas y un compromiso con un naturalismo filosófico a la hora de comprender el mundo. Necesariamente yo de antemano rechazo la posibilidad de la existencia de Dios y por ende el actuar milagroso de este agente sobrenatural en el mundo, porque lo único que yo creo que existe en la realidad es necesariamente la materia. Entonces, si yo ya parto de esa presuposición, obviamente estoy de antemano, sin siquiera evaluar la evidencia, yo ya estoy rechazando toda postura contraria a mi principio filosófico, ¿no? Eso creo que es el principal obstáculo de una gran comunidad científica y una gran parte del mundo a la hora de creer o asumir que Jesús ha resucitado de los muertos. Creo que es la presuposición. Hombre, pero esta presuposición es un conocimiento consistente con todo el conocimiento científico, con la lógica, con todo el ¿Crees que conocimiento existe la justicia? A ver, la justicia yo creo que es un concepto humano. O sea, si no existiéramos los humanos, imagínate que no existen los humanos, bueno, pues ¿es justo que un león se coma una gacela? Bueno, pues yo qué sé, esto es un concepto nuestro, ¿no? Pero... Bueno, hasta el día de hoy, la pregunta esa, hasta el día de hoy, no es aplicable. O sea, hasta el día de hoy, existiendo humanos, nadie se pregunta si es justo que un león se coma una cebra, porque se está haciendo una evaluación de, en este caso, animales que son irracionales. Y este tipo de apreciación se hace a seres que son racionales. Sí, era un ejemplo. Pero espera un segundito porque me estabas diciendo antes algo. A ver. El tema de la justicia, si existe la... Sí, espera, antes de todo esto, tú me dices, sí. Hubo gente que vio a Jesucristo resucitar. Vamos a ver, esto, en ese momento no hubo nadie que certificara y que nos puedan haber llegado las pruebas. Mira, aquí tienes los tags, aquí tienes el cefalograma, aquí tienes sus pruebas médicas. Esta persona estaba muerta. Esta persona podía perfectamente no haber estado muerta. Hay veces que se encuentran a gente en terremotos al cabo de días. ¿Cómo puede haber esta persona sobrevivido días ahí bajo y tal? Pues mira, la damos por muerto. Entonces igual pudiera ser que hubieran dado por muerto a Jesús y luego él se recupera, sale. Esto me parecería mucho más creíble que efectivamente murió realmente, estaba comenzando a descomponerse y igual eso se revirtió. Mirá qué llamativo que es, porque yo siendo una persona de fe, creo que ese nivel de fe yo no lo tengo. O sea, yo no sería capaz de creer en eso porque tal grado de fe yo aún no lo tengo. Y te doy una razón del por qué. Digo, a ver, si nosotros sabemos que, obviando el caso de la resurrección, es históricamente sabido que Jesús fue crucificado, que Jesús fue golpeado de una manera brutal antes de su crucifixión y que fue enterrado durante 3 días y que su tumba fue sellada por una piedra de 20 toneladas, yo no podría creer que un sujeto se levantara luego de semejante martirio, tuviera la fuerza para correr esa piedra y pudiera aproximarse a sus seguidores diciéndole, aquí estoy, glorificado y resucitado. Sinceramente, ese grado de fe no lo tengo. O sea,
pero vamos a ver, tú crees en Yahvé porque tienes evidencias de que Jesús resucitó. Yo creo, primero, creo en la existencia de Dios porque hay muy buenos argumentos para creer que Dios existe. Ahora, una vez que yo creo en la existencia de Dios, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál Dios? Porque hay miles de religiones en el mundo y la ha habido. Entonces, ahí me limito a poder sacar conclusiones acerca de las creencias, al menos de las más populares, ¿no? Y veo que en el caso del cristianismo, su caso es muy, pero muy favorable. Entonces, si Jesús resucitó de los muertos y él dijo que la causa de su resurrección era el Dios Yahvé, este Dios que previamente yo ya creía que existía por diferentes argumentos, lo identifico como el Dios del Nuevo Testamento. ¿Y no crees posible que todo esto sea una historia como tantas otras, como Osiris, como otros dioses anteriores, que no sé si resucitaron o no, pero he leído algo así, como que hay muchas historias, incluso que se celebra el solsticio de invierno cuando nacieron, porque era una celebración y se hizo pagana y se adaptó al cristianismo, bueno, cosas de estas. ¿No crees que es posible que todo esto sea una historia? Porque yo la verdad digo, pues lo veo muy posible, lo veo lo más evidente. O sea, veo que la evidencia me dice que hay miles de historias como esta. ¿Que por qué esta fue más especial? Pues mira, tuvo más éxito, se propagó. Bueno, Pero pero bueno, antes de responderte te hago una pregunta y digo, ¿conoces el tipo y cantidad de evidencia que hay, ejemplo, para Osiris y el tipo y cantidad de evidencia que hay para Jesús? ¿Eso lo conoces? no. No, hombre, no, a ver, te digo que gana por goleada, como dices tú, por ejemplo, esto Jesús, porque el Bueno, cristianismo entonces es me bestial, parece que ya pero de esto, antemano no, o sea, es incomparable. sí, O pero sea, bueno, cuando tú pero decís, ¿por qué este sí, por qué este no? Bueno, vayamos a la evidencia. Cuando hay un cúmulo, una montaña de evidencia en favor de uno y del otro no, de evidencia no hay una montaña de creencia, pero ninguna cantidad de creencia convierte algo en un hecho. No porque 2.000 millones de personas crean que Jesús resucitó, lo convierte en un hecho. También antes toda la población humana pensaba que la Tierra era plana y esto no era así. O pensaban que estaba bueno, endemoniada la gente. Y ahora se ve que no es eso estoy endemoniada, de que es la acuerdo. epilepsia, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, pero vuelvo a repetirte. O sea, conoces el tipo y cantidad de evidencia, no de personas que creyeren que algo era verdad, sino de evidencia. Conoces el tipo y cantidad de evidencia a favor de, en este caso, Osiris, como podría ser cualquier otro, y comparándolo con el de Jesús, o sea, ¿sos consciente de la diferencia de evidencia que hay? Sí, 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 claro, claro que sí. Pero vamos a Entonces, ver. Pero es a ver, incomparable de antemano hacer semejante comparación. pero bueno, pero no, de evidencia, yo sinceramente, evidencia de que Jesús resucitó, no veo ninguna, tío. Lo siento. Porque no veo ninguna evidencia de que Jesús resucitó. Si yo creyera que Jesús ha resucitado, diría, ostras, ¿esto cómo pudo ser? ¿Esto qué pasó? Y dicen todo eso, Seguro. lo diría, ¿vale? Pero bueno, incluso aunque Jesús hubiera resucitado, ¿vale? Este hecho podía ser debido, bueno, el ejemplo que te he puesto antes de la nave extraterrestre era una chorrada, ¿no? Pero podía haberse debido a cualquier causa que nosotros no entendemos, como tú ahora vas a una tribu que no haya tenido contacto con nuestra civilización y que esté viviendo como hace 5.000 años y les enseñas un helicóptero y tal y dicen, madre mía, de hecho, creo que en la isla de Tanna la gente adoraba a los aviones porque vieron aviones y hacían figuras de ellos, leí bien un meme por ahí, ¿no? Bueno, El el caso es tema, que, perdona, tú me dices que hay evidencia de que Jesús resucitó. Yo no veo ninguna evidencia, macho. Evidencia no veo, historias, veo que se cuenta esta historia. bueno, Pero eso fue a hace ver, 2.000 años, tío. Uf. claro, claro, claro. Bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, si un sujeto resucita de los muertos, ¿qué esperaríamos ver? ¿Se entiende? Esto me parece que es una pregunta en la que vos y yo estaríamos de acuerdo, ¿no? Si un sujeto resucita de los muertos, ¿qué esperaríamos ver? Principalmente creo que esperaríamos ver dos cosas. Una tumba vacía y personas que afirman haberlo visto después de muerto. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, ni en absoluto. ¿Qué otra evidencia vos Porque considerarías de que es necesario? a ver, alguien puede haber ido y haber robado el cuerpo, o mil cosas, ¿vale? O sea, yo, que me digas tú que hay una evidencia de que Jesús resucitó, por una parte, me facilita la conversación porque digo, vamos a ver, entonces, ¿para qué necesito la fe? No hay ninguna Bueno, necesidad de fe. ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
si Jesucristo resucitó, ostras. Bueno, a ver. Todo depende de cómo vos definas lo que es fe. Si vos te quedás con la definición del inicio, que era superstición, yo te diría, bueno, sí, estoy de acuerdo con vos, pero eso no es fe, eso es superstición. A ver, Ahora, si a yo... ver, yo la fe la entiendo como creer algo sin tener una evidencia. Porque Bueno, pero cualquier cristiano con un poco de formación te diría, eso no es lo que el cristianismo cree que es fe. Entonces estás golpeando un muñeco de paja, porque vos a donde apuntás que es la fe, ningún cristiano con un poco de formación te diría, eso es fe. No, no me veo identificado con eso. O como cuando los ateos muchas veces comparan al Dios del cristianismo con características de otros dioses paganos. En realidad lo que están haciendo es golpear muñecos de paja porque las características de los dioses paganos no las asumimos dentro de la creencia del Dios cristiano, ¿se entiende? Entonces, me parece que acá pasa por un problema conceptual. Sí, pero tú la definición que me das de fe es porque tengo buenas razones, porque tengo buenas evidencias. Macho, a mí esto no lo veo distinguible del conocimiento que entendemos todo el mundo por conocimiento. Bueno, está bien, científico. pero que vos no lo te cueste entenderlo, no quiere decir que es lo que el cristianismo ha considerado siempre, ha creído siempre. Capaz que tenías ¿cómo decirlo? Hay una fake news acerca de qué es la fe y cómo el cristiano entiende qué es la fe, ¿no? Pero el cristiano jamás ha malinterpretado la fe y la ha puesto al nivel de la superstición. El cristiano siempre ha creído de que algo se debe creer con ciertas razones. Ahora, te doy un ejemplo. Mira, yo te doy un ejemplo. Si vos me dijeras a mí, demostrame que existe un infierno. Demostrame que existe un infierno. Yo te diría, no puedo. Ahora, vos me preguntarías, válidamente, ¿y por qué crees en ello? Yo te diría, por fe. Ahora vos me dirías, bueno, pero al fin y al cabo, entonces, fe es creer en algo sin evidencia. Y ahí yo te diría, no. ¿Por qué? Porque recordad cómo considero que es la fe, cómo defino lo que es la fe. Creer en algo porque tengo suficientes razones para creer que es cierto. Ahora, ¿cuáles son las razones que yo tengo para creer en algo a lo que no puedo acceder de manera directa? ¿Cuáles son esas razones? Bueno, vuelvo al punto de Jesús. Si Jesús resucitó de los muertos, sus afirmaciones necesariamente son verdaderas, porque un Dios moralmente perfecto jamás podría avalar los hechos y dichos de una persona que es mentirosa. Por ende, eso es fe. Es creer en algo porque tengo suficientes razones para creer que es cierto. Yo tengo razones para creer que las afirmaciones de Jesús son ciertas y puedo elaborar un caso histórico en favor de la resurrección de Jesús. ¿Se entiende? Sí, te entiendo, pero a ver, me da la sensación que estás haciendo unos malabarismos con los conceptos que a mí, vamos, no te estoy entendiendo para nada. O sea, me parece que estás diciendo que, bueno, que que fe no es creer sin evidencia, fe es creer porque tienes unas buenas razones para creer en ello y tienes unas evidencias. Ostras, pues no. A ver, te doy un ejemplo. Mira, te doy un ejemplo concreto. Perdona, un segundito. Cuando dices, si Jesús resucitó, claro, pues entonces ya ve y entonces tenemos vida eterna. Entonces, no, si Jesús resucitó, punto. Eso no implica que, por tanto, o sea, una cosa que no comprendemos, imagínate que Jesús ha resucitado. Digo, hostia, pues sí, resucitó. Bueno, vamos a ver por qué, cómo fue. Pues bueno, no sabemos, vamos a investigar. Pero de ahí decir, pues por lo tanto, evidentemente, es que era el hijo era Dios, era Yahvé, y tenemos un alma, tenemos una vida eterna, todo lo que dice la religión es cierto. Digo, madre mía, pues no lo veo, tío, no lo veo. Bueno, está bien, pero porque capaz que desconocerás el caso de la resurrección, capaz que no estás muy familiarizado con el caso de la resurrección y con el argumento en sí. Vuelvo a repetir, si históricamente, por medio de documentos, podemos demostrar que Jesús hizo afirmaciones antes de su muerte y avisó de antemano que él iba a resucitar de los muertos y que la causa de su resurrección era el Dios Yahvé, lo identificó como el Dios Yahvé, y luego eso pasa, la pregunta es, ¿por qué no deberíamos creer que este Dios Yahvé levantó a Jesús de los muertos? Pues por la misma razón que no deberíamos creer cualquier otra religión y cualquier otra creencia en cualquier otra, porque esos documentos no son una prueba de que Jesús resucitó. Esos documentos lo dicen. Incluso hubo gente que lo creyó, sí, cierto.
gente que dijo, bueno, yo lo he visto, pero bueno, yo veo mucho más lógico que todo eso fuera una historia que se creó a que realmente ocurriera, tío. Es que no veo cómo hay una evidencia de que Jesús resucitó. Es lo que Jesús resucitó no se acepta como un hecho reconocido por, yo diría que la mayoría de la Bueno, comunidad pero eso es científica. irrelevante. Vos mismo dijiste que aun cuando la mayor parte Sí, del mundo creyere que la correcto, Tierra es plana, eso correcto, no la convierte en plana. Entonces, correcto. Pero me eso de que la refiero, mayor parte de la erudición no crea que Jesús haya resucitado, eso es irrelevante. vale, pero bueno, no serán las pruebas tan evidentes Bueno, pero recordá una cosa, acá también uno tiene que ser cuidadoso con los términos que usa. Yo no dije que tenía pruebas, yo dije evidencia. Vale. Prueba y evidencia es distinto, ¿está bien? Podemos probar un caso por medio de la evidencia, pero Vale, lo que yo te estoy presentando es evidencia. Vale, pues yo esa evidencia la Ahora, veo insuficiente para que, bueno, está para bien, de afirmar. vuelta. Pero mira cómo en lo habitual de la vida nosotros utilizamos este tipo de fe, por dar un ejemplo, ¿no? Yo, por dar un ejemplo, soy casado. Y supongamos que yo llamo por teléfono a mi esposa y le digo, ¿ya llegaste al supermercado? ¿Así salgo para allá? Y ella me dice, sí, estoy acá. Tú lo Eso crees. nosotros creemos que es razón suficiente como para yo actuar en base de esa afirmación porque conozco la procedencia de esa información y sé que en estas condiciones no me mentiría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero Ahora, yo no tengo forma de probar que mi esposa está en el supermercado, pero mismo así yo creo, dado ciertas condiciones y circunstancias, creo que ella no me mentiría y que hay buenas razones para creer que eso es cierto. claro. Pero de Fe. ahí. No. Eso es confianza. Tú tienes confianza en tu mujer. Pero históricamente el Fe. cristianismo ha creído que la fe es un sinónimo de la confianza. Fe y confianza son términos intercambiables. No lo pienso yo así. Bueno, Porque está yo bien, tengo. capaz que no conocés lo que dice el cristianismo. A ver, no, quiero decirte que yo no creo que fe y confianza sean intercambiables. Son dos acepciones diferentes. Vamos. De todas maneras, mira, Pero eso, ¿quién lo tiene que definir? ¿Vos o el cristianismo? no, eso lo tiene que decir. A ver, las palabras las define en los diccionarios. De todas maneras, creo que nos estamos metiendo mucho en cuestiones de, a ver, decimos qué es la fe, en cuestiones de definiciones y palabras, ¿sabes? Y conceptos que no, al final Pero es para todo un lío. saber de Pero qué escucha, hablamos, sí, para está saber claro. de qué hablamos Sí, necesitamos ser concretos en las definiciones que correcto. usamos. Yo creo que confianza y fe no son intercambiables siempre. Tú tienes confianza en que tu mujer está en el supermercado porque te lo ha dicho. Bueno, pero de ahí a tener. Entonces, por la misma razón, si una persona me dice, oye, que Jesucristo resucitó, lo han dicho unas personas y lo escribieron. Pues nada, confiamos en todo. ¿Por qué creerte eso y no te crees las otras religiones? ¿Por qué no te crees las otras Buenísimo. religiones? Yo te di en el caso de mi esposa, yo te dije, porque conozco la fuente y sé que bajo estas condiciones no me comunicaría algo que sea falso. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner en tela de juicio las afirmaciones de determinados testigos para evaluar si hay razones para creer que estas afirmaciones son verdad o no son verdad. No es que simplemente, bueno, listo, lo dijo Juan de los Palotes, me lo creo y ya está. No, tengo que evaluar si lo que se está diciendo es verdad o no, si había razones para mentirme o para hacer una afirmación falsa o no. ¿Se entiende? Sí, pero a ver, el que unas personas lo digan algo no es una evidencia de que algo sea cierto. Incluso cuando ellas no tengan intención de mentir, ellas podrían estar equivocadas. Entonces, que tú me digas que los apóstoles dijeron, sí, Jesús ha resucitado. Vamos a ver, hay miles de casos de personas que ven cosas y que dicen haber visto cosas que luego se ve que son falsas. Exacto. Yo creo exactamente lo mismo que decís vos. Entonces, no lo veo, tío. O sea, la verdad es que no veo muy bien dónde vamos con todo esto, ¿sabes, Santiago? Bueno, mirá, entonces te cierro con este punto y demos vuelta a la página. Cuando vos, vuelvo a repetirte, cuando vos comparás las afirmaciones que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y no lo digo, cuando menciono Nuevo Testamento no lo digo por una cuestión dogmática, presuponiendo que es palabra de Dios. No, lo estoy diciendo en términos históricos, ¿está bien? Estoy diciendo, tenemos 27 fuentes que nos hablan acerca de un determinado hecho que supuestamente sucedió en el pasado.
Cuando comparo la cantidad y calidad de fuentes acerca de este tipo de afirmaciones con las fuentes en cantidad y calidad con respecto a otras afirmaciones de otras religiones, me doy cuenta que hay un abismo de por medio, que no es comparable ni en cantidad ni en calidad. Por ende, al menos yo, si fuera honesto intelectualmente hablando, diría, che, vale la pena hacer una evaluación objetiva del caso para, al menos con conocimiento de causa, decir si esto es creíble o no. Bueno, yo, porque hace 2000 años se escribieran unos textos que dicen que una persona resucitó, Santiago, lo siento, pero no veo que esto sea una evidencia suficiente, ni muchísimo menos para un hecho tan extraordinario. Una pregunta entonces, lo entiendo, y demos vuelta a la página y digo, entonces, ¿cómo explicas el surgimiento de la fe cristiana? Pues a ver, no soy yo quien debe explicar esto, pues porque las religiones existen, porque, bueno, se crean muchísimas religiones, ha habido muchísimas. ¿Cómo explicas tú el surgimiento de la religión budista o de la religión mahometana o de otras religiones hinduistas o de otras miles o del taoísmo, de cualquier otra religión que no conocemos? Porque surgen, porque la gente tiene necesidad de explicar las cosas y las explican conforme saben. Y al principio se explicaban las cosas con mitos y esos mitos la gente se los creía, porque tú no creerás que pues el tótem del águila o cualquier cosa antigua o el yuyu de la montaña o cualquier historia era cierta. No, eran las explicaciones que daban. ¿Por qué cae un trueno? Pues porque alguien lo ha creado. O sea, cuando las personas empezaban a tener capacidad de explicar los acontecimientos, tendían a explicarlo todo con las causas que podían conocer. Se ha movido una piedra porque alguien la ha movido. A ver, ¿está soplando el viento? Pues alguien lo está soplando. Pues tienes a Eolo, el dios del viento. Luego se fueron transformando eso porque fuimos conociendo cosas. Digo yo, estoy improvisando. Y al final, pues todo llegó a un dios, a un... ¿Crees que el surgimiento de la fe cristiana es por causa de un mito? Sí. Igual que las otras religiones. Y yo creo que todo esto no tiene... a ver, no es posible que una persona resucite. Creo que esto no es posible. Y para ahora, creer... ¿sos consciente? No te voy a poner en una situación difícil, ¿no? Pero ¿sos consciente que si afirmás que el surgimiento de la fe cristiana es por un mito, tenés que llevar la carga de la prueba y demostrar esa afirmación? No lo creo. Creo que si una persona... No, creo que... No. No te puedo demostrar un negativo. Yo asumí la carga de la prueba. Ahora te toca a vos. Vamos a ver, Santiago, yo creo que... No te lo estoy pidiendo, ojo, no te lo estoy pidiendo, pero digo, che, a ver, si vos afirmás que el origen de la fe cristiana se debe a un mito, no te voy a pedir de que me lo demuestres. Eso quédate tranquilo, pero digo, me parece que vos deberías asumir también la carga de la prueba, porque estás haciendo una afirmación. Vamos a ver. Creo que las afirmaciones que hace el cristianismo son afirmaciones que se hacen sin pruebas. No hay pruebas de que una persona resucitara, porque no puede haber, no veo cómo se puede probar que una persona hace 2000 años resucitara. Mira, te lo estoy demostrando, porque además, si tú me lo demostraras, que, ojo, a mí me encantaría que me lo demostraras y decir, pues bueno, Jesucristo resucitó y dijo todo esto, entonces, pues claro. ¿Te gustaría ser cristiano? A ver, no, es que, mira, otra cosa, vamos a hablar de una cosa que también es curiosa, a raíz de lo que tú ¿te gustaría ser cristiano? Vamos a ver, a mí me gustaría creer que cuando muera todo será felicidad eternamente y tal. Hombre, me gustaría que eso fuera verdad. Me gustaría creerlo. Si no es verdad, no me gustaría creerlo. Y por otro lado, una persona no decide creer o no. Simplemente cree o no cree. Tú no puedes creer que bueno, cualquier cosa que no creas, ¿vale? Tú no crees en la astrología, por ejemplo. No puedes creer en la astrología. No puedes decir, ahora elijo creer. O no puedes elegir creer. Uno no elige creer. Uno, según lo que estudia, lo que ve, yo ahora no puedo creer que tendré una vida eterna. Sería muy fácil decir, mira, Manal, vamos a creer que todo será bueno. Que uno no puede elegir creer en algo? No entendí ese punto, te pido disculpas. Sí, no, a ver, yo no puedo... Dime algo en lo que tú no creas. Tú no crees, por ejemplo, en la astrología, ¿no? En la astrología, dale. No creo. A ver, no crees, por ejemplo, que Buda... no crees en la reencarnación, ¿vale? No creo en la reencarnación. Vale. ¿Tú puedes ahora elegir creer en la reencarnación? No puedes elegirlo, porque con la información que tú tienes y que tú manejas, por mucho que tú te empeñes, no puedes elegir creer en esto, ¿vale? Ahora entendí. Entonces, pará, porque esto te puede ser una espada de doble filo.
Porque si vos decís que necesariamente la creencia está vinculada al previo conocimiento e información que una persona tenga, creer no es tal y como vos definiste la fe, esa superstición. Creer está ajustada al razonamiento. Comenzamos a discutir el tema de fe o razón. Si vos decís que para creer uno tiene que tener un previo conocimiento e información, necesariamente tuvo que haber razonado antes del acto de creer. Entonces la razón y la fe van de la mano. Esto es una espada de doble filo para vos. Pero escucha, lo que pasa es que las razones que tú tengas para creer algo pueden ser razones fundadas o razones infundadas. Y cuando se habla de fe, ¿qué diferencia hay entre creer algo por fe o creer algo porque tienes una evidencia? Está bien, más allá de las conclusiones erróneas a las que podamos llegar. Eso es válido. Nosotros podemos sacar conclusiones erróneas, pero es inevitable el acto de razonar. Y acá vos estás vinculando la creencia con el raciocinio, el razonar, más allá de que razones mal, no importa eso. En la conclusión a la que llegamos no importa, pero vos acá estás vinculando el acto de creer con razonar previamente. Entonces la fe y la razón van de la mano, más allá de que podamos discutir si te lleva a conclusiones correctas o no. No creo, no lo creo. Porque cuando tú crees algo porque tienes una evidencia, no necesitas dar un salto como para creer en Yahvé. Bueno, pero vos hace 5 minutos dijiste algo completamente distinto. Dijiste, o sea, vos no podés no creer en algo, ¿no? ¿Por qué? Me dijiste el tema de la reencarnación. No puedes elegir creer. No puedes elegir. ¿Por qué? No creer en algo. Porque eso te lleva a la manera en que tú piensas. Vos dijiste, porque hay cosas que sabés previamente. Ahí estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de el uso de la razón previamente para llegar a una determinada conclusión que en definitiva termina siendo aquello que yo creo. Vamos a ver. Es que todo ahí esto... te agarré, ahí te agarré. Vamos a ver. Yo veo que la forma en que tú tienes de ver las evidencias, para mí es fallida. O sea, creer que una persona resucitó porque está escrito en unos textos de hace 2000 años, no me parece suficiente evidencia. O sea, me parece que esa razón no es una razón suficiente, no es una razón de peso, es porque tú quieres creer, o por ejemplo, ¿por qué crees que tienes un alma inmortal y que vivirás eternamente? Yo no veo ninguna razón para creer esto. Yo sí. Ya está. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que estamos metiéndonos en las palabras. Tú ves una razón y dices, pues tanto es razón o fe y tal. ¡Buah! Veo que estamos jugando con conceptos. Bueno, a ver, tirame vos un planteo que consideres de que es apropiado para poner en tela de juicio mi fe, por dar un ejemplo. Sí, pues bueno, así damos vuelta a la página. Lo que te estoy diciendo, que ¿por qué creer en el cristianismo? ¿Por qué creer en esto? Y no creer en todas las otras historias que, según tú, no son ciertas. Todas las cosas que se creen por fe en el mundo. Bueno, eso creo que ya te lo respondí. Sí, porque ves más evidencia. Yo, para mí, esta evidencia es de muy mala calidad. No le veo una evidencia sólida para nada. Lo veo una historia que se contaba de ¿Conoces la evidencia que yo te puedo presentar? No, preséntamela. Pero te digo que si está basada en cosas que se han escrito, para mí... ¿Por qué decís que es mala evidencia cuando no conoces la evidencia que te puedo presentar? A ver, sé que lo que me vas a presentar son textos escritos hace muchísimos años, hace miles de años. Y no solamente textos, sino efectos producidos. Efectos producidos. Claro. O sea, la historia se conoce, esto no se limita a la historia religiosa. La historia se conoce por medio de documentos, artefactos descubiertos por la arqueología o por los efectos causados que nos llegan al presente. Estos son los 3 factores que utilizan los historiadores para conocer qué fue lo que ocurrió en el pasado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pero a ver, según tú, es un hecho histórico que Jesucristo resucitó. Sí. Vaya tela, tío. Pues... No ¿Te parece que cambiemos de tema? Porque, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Sí, la verdad es que, mira, me da la sensación que esta conversación no está llegando a ningún lado porque, no sé, tu forma de entender los conceptos, decir, bueno, has dicho esto, tal, no sé, esto la verdad es que es lo que yo pensaba que podía pasar. No sé, cuando yo he hablado con sacerdotes o esto, pues me han dicho, bueno, porque esto tal y cual, pero aquí veo que llegamos a
enredarnos en conceptos y no vamos no veo que vayamos a ningún lado, especialmente, fíjate, porque tú me estás hablando de que hay unas evidencias de que Jesucristo resucitó, y digo, ostras, ¿cómo puede ser entonces que esas evidencias no sean más populares y todo el mundo las acepte? Si hay una evidencia, una cosa que es evidente es algo que se puede reproducir, que se puede ver y que todo el mundo que lo estudie lo puede ver. Para mí una cosa que un mito de hace 2000 años, no sé cómo le puedes dar una evidencia. Yo creo que no hay manera, por mucho que haya escrito. Se me acaba de cortar la batería, se me acaba de terminar la batería de la cámara. Si me das un segundo, hay cambio, claro, sí, sí. cambio de cámara. Te hago una pregunta, ¿no? Y esto es solamente para... Vos sabés de que hoy la comunidad terraplanista está creciendo a números exponenciales, ¿no? Sí, tristemente, sí, sí. Ahora, ¿no te resulta llamativo que con la cantidad de evidencia que hay sobre lo esférico de la Tierra, que hay una gran comunidad creciente de personas que niegan esta evidencia que podemos llegar a presentar? ¿No te resulta llamativo? Y tanto. Ahora, ¿por qué en este caso se da que tan cantidad de gente, y los números van creciendo en sus adeptos, va creyendo contra la evidencia? No entiendo esto. Es evidente que hay gente que sin evidencia cree en algo y es más, va en contra de la evidencia que hoy tenemos a mano. Y en el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de gente que no cree más allá del grado de evidencia que se le sea presentado. Vamos a ver, me estás diciendo que la gente, estás comparándome el que la gente crea que la Tierra es plana con que la gente no crea que Jesucristo resucitó. Sí, te estoy comparando eso. Madre mía, tío. Pues me parece tremenda esa comparación, Santiago, lo siento. A ver, que la Tierra es esférica, hay toneladas de evidencia que se pueden ver hoy en día. Mientras que de que una persona resucitara hace 2000 años, no vas a poder presentar una evidencia que convenza a la comunidad científica, que es la que se encarga de describir cómo es la realidad, tío. Ahí volví. Es que justamente ese es mi punto. Ese es mi punto. Hay tonelada de evidencia que demuestra que la Tierra es esférica y mismo así hay gente que decide no creer. Lo mismo pasa con el cristianismo. Hay mucha evidencia en favor de la resurrección y mismo así hay gente que decide no creer. No, a ver, Santiago, las toneladas de evidencia de que la Tierra es esférica se pueden comprobar hoy. Tú puedes hoy hacer muchísimas cosas para ver lo que... Mientras que lo que dices del cristianismo... es superior, eso es indiscutible. Y además, la comunidad científica, el consenso inmensamente mayoritario y aplastante de la comunidad científica, que es la que nos describe la realidad, nos dice que efectivamente la Tierra es esférica. Y tú podemos poner una persona a cada uso horario y decir, ¿qué pasa? ¿Qué hace ahí el sol? Mira, está aquí. Y se ve fácilmente, esto es una chorrada. Pero ¿no te resulta llamativo que hay gente que no lo cree y ese número va en aumento? Sí, pero esa gente no es representativa, esa gente no es representativa de la comunidad científica, esa gente es una gente pero ¿quién somos nosotros para decir que esa gente no representa a la comunidad científica? Cuando hay muchos científicos en esa comunidad, guarda, porque hay muchos científicos. No hay muchos. Tú coge a todos los físicos del mundo y veas cuántos terraplanistas hay. Bueno, no te llegarán ni al 1%, tío, ni al 1%. Otra cosa No, una cosa es decir muchos, otra cosa es decir mayoría. Yo no estoy diciendo mayoría. Claro, hay una minoría, pero mismo así hay muchos científicos metidos dentro de esa comunidad. Dudo que haya muchos científicos comparativos. La palabra mucho es una palabra comparativa. Muchos es de todos los científicos, ¿cuántos? Uno de cada 1000 no son muchos. Hay una interesante cantidad de personas de las ciencias que se suman a este movimiento, pese a la enorme cantidad de evidencia que hay en contra de su cosmovisión. Muy pocos científicos, Santiago, muy pocos científicos. Está bien, bueno, está bien. Muy pocos científicos. Está bien. Y de todas maneras, que me compares esto con que, claro, es que la gente no quiere creer que Jesús resucitó. Tío, si la evidencia que tú tienes de que Jesús resucitó son unos textos escritos hace 2000 años, lo siento, pero para mí no es suficiente y para la inmensa mayoría de la comunidad científica tampoco. Porque no te dirán que científicamente está demostrado que Jesús resucitó. Eso no te dirá casi nadie. Bueno, ahí es en donde está el problema. El problema es que cada persona de manera personal y arbitrariamente establece su propio estándar.
No, Está bien, no, para no. mí no es suficiente. Bueno, está bien, está fantástico. O sea, No, nadie no. obliga a otra persona a creer, pero no termina siendo algo objetivo, termina siendo muy subjetivo la cantidad o tipo de evidencia que cada persona requiere para poder creer en algo. ¿Se entiende? O sea, No, no. El hecho de que una persona resucitara hace 2000 años, esto, toda la comunidad científica, en tanto que comunidad científica, científico-filosófica, si quieres ciencia y filosofía unidas, te dirán, esto, señores, no podemos afirmarlo. Esto, hacer esa afirmación es una afirmación sin pruebas, sin evidencias. ok. Santiago, Bueno, está yo bien, no veo cómo esto puede considerarse está evidente. Tú bien. me dices que hay evidencia y que hay pruebas y que no lo sé. No, o sea, no lo Bueno. sé. No lo creo. Está bien, está bien. Yo lo que capaz que te recomiendo es poder familiarizarte con estas evidencias que presentamos los cristianos. Capaz que al conocerlas puedas llegar a hacer un juicio más objetivo en cuanto a decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué deberíamos aceptarla o por qué no deberíamos aceptarla? Que es sumamente válido. Pero Pero, a cuando ver, si desconocemos. si esto lo tengo que hacer con todas, ya sé que tú dices que, bueno, las evidencias son abrumadoras. Bueno, yo no veo esas evidencias abrumadoras, pero en cualquier caso, si tú te vas a otras religiones, te dirán que las evidencias de las suyas son abrumadoras y que claro que sí, que hay que ser budista y que hay que reencarnarse. También los budistas me dicen, no, tú siéntate a meditar y ya lo verás. Macho, si me voy a poner a Un estudiar cada budista, afirmación, un budista no te diría que hay evidencia de que el budismo sea verdad, ¿eh? bueno, El budismo de por sí es más, ¿cómo decirlo? Más relativo, ¿no? La manera bueno, de. te digo, Su te tipo de digo el religión es más budismo, relativa. De hecho, el bueno, otro día hablé con un budista y él me dijo: mirá, nuestra intención jamás es decir el budismo es real. No, simplemente creemos de que esto se asemeja mejor a nuestras necesidades. Fantástico. O sea, hay muy pocas religiones saliendo del monoteísmo, ya sea judaísmo, islam y cristianismo, harían semejante afirmación, que hay razones para creer de que mi religión es verdad. Muy pocas religiones más. Yo no recuerdo alguna otra, saliendo de este grupo de tres, que hagan semejante afirmación. hombre, imagino que no lo sé, pero imagino que una persona que tiene una religión creerá que está en lo cierto y que las otras no. No lo sé, Santiago. En cualquier caso, mira, me da la sensación de que estás todo el tiempo intentando convencerme de algo de que sí, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Bueno, no sé, si tienes una evidencia tan grande de que Jesús resucitó, no sé cómo podrías empezar a mostrármela, porque si me dices, mira, lo dijeron estas personas, todos son cosas escritas, pero ¿cómo sé yo que esas cosas escritas se corresponden con la realidad? Hay miles de cosas escritas que no son reales, tío. ¿Sabes? Obvio, O obvio, sea, obvio. veo que no estamos llegando a ningún lado. No estamos llegando a ningún lado porque tú me dices, hay evidencias de que Jesús resucitó. No Bueno, creo que eso sea sí, cierto. de hecho yo te había mencionado que, bueno, ¿qué tipo de evidencia sería suficiente para vos? Para yo saber cómo presentarte, ¿no? Esto es el caso del cristianismo. Pues es Y que pusiste la no lo vara sé. tan pero tan alta, Claro. diciendo, bueno, pero Dios se tendría que presentarme, llevarme a los cielos, mostrarme personas. Me parece que eso ya es algo eh, fuera de la razón, ¿no? Algo poco ilógico, ¿no? Hombre, Pensar. no. Si tú me dices que hay un ser omnipotente y que hay unas afirmaciones extraordinarias que no lo vemos para nada, no se manifiesta y está ahí, pues no sé, para creer algo así, necesitaría una evidencia extraordinarísima. Claro, No, es que no sé ni decirte qué tipo de evidencia sea, pero no soy yo el que tiene que presentar y mira, para demostrarme esto, haz esto. No, tú me haces una afirmación extraordinaria, tú tienes que demostrarla. Tú tienes que, por ejemplo, si alguien dice, mira, señores, ocurre esto y lo voy a demostrar así, 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 lo presentas y dices, ah, pues mira, y otras personas. Así funciona la comunidad científica. Yo, por entiendo. ejemplo, cuando clonaron a Dolly, yo dije, madre mía, han clonado una oveja. ¿Y cómo sé yo que esto es así? Bueno, luego empezaron otros laboratorios, oiga, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y hoy día, pues bueno, parece que toda la comunidad científica acepta que esto es así, Entiendo. se puede hacer. Pero si tú me dices que la evidencia que hay de que Jesús resucitó es unos textos escritos hace cientos o miles de años, pues la verdad no creo que vayamos a ningún lado, Santiago. No sé si Entiendo. esto es no llegar a ningún lado o que en cualquier No, caso para mí estuvo llevamos tiempo ya, fantástico. Olvídate, para mí estuvo fantástico. O sea, no sé. obviamente me parece que hay ciertos puntos en donde no íbamos a estar
de acuerdo, me parece a mí, porque... Sí, yo personalmente, el tema de las definiciones y de las palabras, creo que se intenta, o sea, creo que tú intentas meter con calzador conceptos para al final marear a una persona y decir, pero estos son razones, pero entonces sí que razona, pero entonces la fe no es irracional, entonces tal. Vamos a ver, yo si me pones a discutir en cosas de palabras y tal, pues al final me voy a perder porque me estás haciendo, sinceramente, me parece un poco de juegos de ideas que no me cuadran para nada, ¿sabes? Esta es la sensación que yo tengo, porque me está diciendo que hay pruebas y que hay evidencias y que creer la Yo fe... no dije que hay pruebas, ¿eh? Bueno, hay evidencias, perdona, que tienes suficientes evidencias y que tienes buenas razones para creer que Jesucristo resucitó, porque está escrito en un libro. Y yo insisto, hay muchas cosas escritas en libros. ¿Por qué no crees que Odín existía? Había también muchos que morían por Odín. Seguro que había gente que lo había visto, me juego lo que sea, que había gente que decía, se me ha parecido Odín, porque los sentidos nos engañan. La gente cree cosas que no son ciertas. Entonces, Entiendo. sabes, yo veo que no hemos llegado a una gran historia, pero bueno. Bueno, a ver, a mí me encantó poder charlar con vos, sinceramente. Sí, yo lo que digamos eso esperaba, no sé, algún tipo de controversia. Por ejemplo, cuando tuviste la conversación con Aristarchus, bueno, que fue una conversación, pero nosotros que creo que nos hemos metido en unas historias que no van a ningún lado Pero bueno, en cualquier caso, personalmente, un placer hablar contigo, tío. No, ¿Sabes? sinceramente, a No ver, sé, podemos a lo mí me mejor hablar encantó. otro día más adelante, podemos hablar tú y yo en privado y ver cómo podemos dar una forma más fructífera a esta conversación o así. A mí me encantó, olvídate. Sí, Vale. quédate más que tranquilo. Bueno, nos estamos hablando, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien, muchísimas Bueno, gracias. te mando un abrazo grande. Un abrazo, Santiago. Hasta pronto.